Buenas tardes, bienvenidos amados, bendiciones. Les saludo en este nuevo encuentro de El Camino de la Salvación en la Iglesia Regional El Paraíso. Un gusto saludarles. Antes de comenzar, como siempre, quisiera recordar las redes sociales de la Iglesia. En Instagram, Facebook, Twitter o X como es ahora, es @milcuerpodecristo, en TikTok Live @milcuerpodecristo 237 y en YouTube para seguir los discipulados es @milcuerpodecristo y el canal de la iglesia para los mensajes del púlpito los días domingos es @edr en YouTube. La semana pasada terminamos nuestra lectura número 5 y las primeras 5 lecturas lo podemos entender o podemos decir y agruparlas, las primeras 5 lecciones, como Cristo y la salvación. Esta lectura que vamos a iniciar el día de hoy, la lectura número 6, se llama Cristo y las respuestas a la oración. Es un conglomerado de lecturas también, pero que podemos ver esta etapa a partir de hoy, de las lecturas de Nueva Vida, Nuevo Vivir, como Cristo y las respuestas a la oración. Hoy vamos a ver la lectura número 6. La lectura número 6 tiene por título, este no era el marcador, ese es peor que el otro, comprender correctamente los problemas espirituales. Comprender correctamente los problemas espirituales. Vamos a leer en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 7 al 8. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar. Señor, te damos gracias por tu palabra, la cual colocamos en tus manos en este momento, anhelando, Señor, la bendición de nuestras vidas a través de ella. Añade mayor gracias a tu palabra, Señor, y que cada uno de nosotros que la recibamos podamos ser vivificados a través de ella para ser testigos, Señor. Oro por mis hermanos presentes y los que verán a través de las redes sociales o YouTube, para que seas tú obrando y dando gracia a nuestras vidas, Señor, conforme a tu propósito y a tu plan. En el nombre de Cristo Jesús, amén
y amén. Ok. Es necesario que nosotros que hemos recibido la respuesta de Cristo, a medida que hemos venido recibiendo el contenido del Evangelio, que se grabe la identidad, la autoridad y la seguridad. Pero que esta gracia que he recibido a través de Cristo sea para poder ser ese obrero, que lleva el mensaje del púlpito al campo. Este año, les vuelvo a recordar el mensaje que tenemos para este año: levantar la torre del reino de Dios en nuestra vida, y es necesario que esa torre sea levantada a través del Cristo que ahora vive en mi vida. Ya hemos vencido porque Cristo está en nosotros y está con nosotros. Ahora, si conocemos la verdad espiritual o el problema espiritual, las razones, los orígenes, y luchamos contra Satanás, podemos vencer. No es como antes, que éramos vencidos porque estábamos debajo de su potestad. Pero ahora en Cristo Jesús, si Él está en nosotros y nosotros estamos junto con Él, hemos vencido al maligno, porque el amor de Dios está en nosotros. Por eso, el primer punto es tenemos un enemigo. La palabra que acabamos de leer en Primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Es necesario que estemos apercibidos. Vamos a anotarlo acá. Que estemos apercibidos de que tenemos un enemigo espiritual. Todos los creyentes, los nuevos creyentes, nosotros como hijos de Dios debemos conocer y estar conscientes que hay un enemigo, un ente espiritual que nos hará la guerra. En Mateo 25:41 dice la palabra: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25:41. Es decir, Satanás podrá engañar, y su fin es que todos aquellos que le pertenezcan vayan junto con él a ese lugar que está preparado para él y para sus ángeles. Pero la palabra de Dios nos deja claro que este lugar está preparado para el diablo y para sus ángeles. Por eso es necesario que nosotros conozcamos la respuesta de Cristo, no solamente para ser liberados de ese destino, sino también para salvar al campo, salvar la familia, salvar la iglesia, salvar en nuestros oficios, salvar a los remanentes y preparar esa siguiente generación para que sea testigo. Ahora, tenemos un enemigo y hay que conocer sus nombres. El primero es Satanás, el diablo. Como acabamos de leer aquí en Mateo 25:41, dice: preparado para el diablo y sus ángeles. Lo segundo es que tiene espíritus malignos. Estos son espíritus del engaño, demonios
La palabra nos dice, esta es una cita que vamos a utilizar bastante más adelante. El versículo 12 dice, porque no tenemos, de Efesios 6, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La palabra nos declara que estos entes espirituales lo que buscan es hacer lucha. ¿Contra quién? Contra los hijos de Dios. Pablo dice, nuestra lucha no es contra las personas, nuestra lucha es contra todo este mundo espiritual de las tinieblas que está tratando de mantener bajo el engaño a las personas que se encuentran separadas de Dios y nos hacen la lucha para eso mismo. Ahora, el punto 3. ¿Cuándo apareció? Es necesario que nosotros conozcamos este ser espiritual para saber y conocer sus artimañas. Sus artimañas, sus engaños siguen siendo los mismos ayer cuando tentó a Adán y a Eva y los mató, y actualmente en el presente. La palabra de Dios dice en el libro de Ezequiel, (14 al 29). Perdón. 28, 14 al 29. Dice, tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario, yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Es hasta el 19. Aquí vemos, la palabra nos habla de una profecía que el Señor envió a través del profeta Ezequiel, hablando, ¿verdad?, acerca de la identidad de Satanás. ¿Cuándo apareció? ¿Cuál fue ese origen? Dice la palabra que fue un ángel creado por Dios, que Dios lo había colocado en ese santo monte de Dios y allí estuvo. Dice la palabra, perfecto era en todos sus caminos desde el día en que fue creado hasta que se halló en ti maldad. ¿Qué ocurrió? Su corazón se enalteció, corrompió su sabiduría a causa de su esplendor. Es importante entender que Satanás siempre, la palabra nos habla que se manifiesta como un ángel de luz. También Isaías nos habló un poco de la identidad de Satanás. Isaías 14, lo vamos a leer desde el 12 hasta el 15. Desde el 12 hasta el 15, la palabra de Dios dice, ¿cómo caíste del cielo,
Oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. ¿Qué vemos también? Que Dios se encargó de arrojarlo a la tierra. Por eso Él está dominando la potestad del aire. No se halló lugar para ese ángel caído en el lugar de Dios, en los cielos, y fue derribado. ¿A dónde? A la tierra. ¿Dónde tiene su trono y su reino Satanás? En la tierra. Se encarga de dominar a todas las personas. Se encarga de dominar a través de la cultura, a través de todo lo que influye en la vida del ser humano. ¿Para qué? Para mantenerlo alejado de su creador. También vemos que Efesios 2.2 dice: en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces vemos que él está lanzado por los aires. Es importante saber dónde está su dominio. También Apocalipsis 12:4 nos habla Apocalipsis, vamos a anotarlo. Dice: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. También el mismo capítulo 12, pero en el versículo 7, dice, hasta el versículo 9, 7 al 9, dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Es necesario saber que Satanás y sus demonios, sus huestes de maldad, están dominando la tierra para destruir a los hombres. Aquí la palabra dice: el cual engaña al mundo entero. ¿Qué es un engañador? Un engañador es aquel que vende un producto. Vamos a poner un ejemplo de un comerciante, un producto maravilloso por un bajo costo, y resulta que ni el producto es maravilloso, ni los beneficios son buenos, ni tampoco tiene bajo costo. Eso es un engañador. Entonces, Satanás se encarga de ¿qué? De bajo sus tretas, bajo sus artimañas, bajo todas estas sutilezas que emplea en la mente del ser humano con todo lo que le rodea, alejarlo de la verdadera vida, de la verdadera esencia, que es Cristo. ¿Qué ocurre? Que él, vuelvo a mencionar una cita acá, Mateo
25:41. Él está sentenciado al infierno. ¿Cuáles son las actividades de Satanás? ¿Y por qué es necesario entenderlo o conocerlo? Porque si conozco quién es el personaje, no me dejaré engañar cuando venga con sus cuentos falsos, ¿verdad? Sobre todo él no viene con cuentos falsos. Normalmente utiliza la realidad presente, lo que vivimos, para engañarnos. Ejemplo, aquí van a ver varias citas bíblicas. Esta va a ser la primera. Las voy a decir todas, no las voy a ir anotando, pero son alrededor de 10 punticos. Génesis 3 del 1 al 5. Lo voy a leer 4 y 5. Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. ¿Qué hizo la tentación de los primeros seres humanos a través de una serpiente? Utilizó este animal que era astuto para iniciar esta conversación con Eva. ¿Qué vemos que le dice? No vas a morir. ¿Qué le había dicho Dios en Génesis 2, 16 y 17? El día que de él comas, ciertamente vas a morir. ¿Qué debía hacer el ser humano? O Adán y Eva en su defecto, aferrarse al pacto que les daría vida eterna, porque ya la tenía. ¿Qué representaba este mandato y advertencia? El culto. Y vino Satanás y los tentó ¿con qué? Con su yo. Vas a ser igual a Dios. Esa fue la idea que le vendió. Serás conocedor del bien, del mal, tus ojos se abrirán y este árbol es un árbol para alcanzar sabiduría, es codiciable y dice que es agradable. Inmediatamente que Satanás le vendió estas ideas, Eva abrió estos ojos que son de lo contrario a Dios. 2. Dice Efesios 6:11. Efesios 6:11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Qué está usando él? Usa astucia y acechanzas. Astucia. Se me olvidó cómo se escribe acechanzas. Así mismo. Ajá. Es decir que Satanás, nuestro enemigo, no es cualquier cosa. Yo no estoy diciendo que en Cristo Jesús o que Cristo Jesús nos ha dado Dios la potestad o el poder para quebrar la autoridad de Satanás en nuestra vida, en nuestra familia, en los campos, en la iglesia. Pero es necesario ver que Satanás es un ser espiritual que no vemos con los ojos, pero que él está al acecho y es astuto
y nos está vigilando. También Efesios 6:12 en el punto 3, para no escribir más. Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, Satanás es el gobernante de los principados, potestades y el mundo de las tinieblas. Él es el encargado de todo este mundo espiritual. Nosotros debemos saber que en cada región, en cada sector, en cada familia, hay espíritus de las tinieblas encargados para destruir a las personas. Como hijos de Dios, ¿quién tiene la autoridad para impedir que Satanás vaya y cumpla su plan en la vida de estas personas? Los hijos de Dios, que hemos de levantarnos como las torres. ¿Cómo? Iniciando esa oración correcta que ve el plan de Dios. ¿Por qué el plan de Dios? Porque cuando yo oro con la misión que el Señor Jesús nos encomendó en ese monte de los olivos, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, cuando oramos con este motivo correcto, el reino de Dios es predicado, es expandido, se establece. ¿Eso qué significa? Que el reino de las tinieblas es destruido, es disipado, porque mientras más se establece el reino de Dios, más el reino de las tinieblas va decreciendo, va desapareciendo de las familias. Entonces, no hay que ocuparnos de lo físico. Hay que sustentar esta familia de escasos recursos, esto, aquello, lo otro. No estoy diciendo que no hagamos obras de evangelistas o las obras que acompañan al evangelio, pero es necesario que lo principal en nuestro corazón sea orar por estas personas. Si están sufriendo porque son presas de Satanás, porque están bajo el engaño del maligno, porque están bajo la astucia y las acechanzas de Satanás, ¿qué vamos a hacer? ¿Darnos mala vida con ellos por la forma de vivir? No. Empezar a orar, creer verdaderamente que nosotros hemos sido levantados como las torres en esos lugares. Ahora, también el punto 4, ya voy por el 4, ya dije el 3, no lo anoté por el marcador. Efesios 6:13 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado, estar firmes. Después de haber hecho todo, nosotros estaremos firmes. ¿Cómo? Bueno, después de haber tomado la armadura de Dios, después de haber estado vigilantes, salimos victoriosos. Dice, y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Cuál es el motivo por el que como hijo de Dios debo estar velando? Para después de todo estar firmes. Para después de todo poder escuchar la voz del Espíritu Santo y no la de Satanás. Que empiece a decir X, lo que sea, mira, tú que eras un arrastrado, eras lo más vil, ahora tú que te crees. No, sino poder estar firmes, saber que no somos nosotros, no son nuestros talentos, no son nuestras capacidades, sino que es el poder del Espíritu Santo a través de nosotros. Por eso es necesario orar para esa doble porción, esa doble llenura del Espíritu Santo. Y también Efesios 6:16, que es el 5, Efesios 6:16, dice, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Cómo podemos apagar los dardos del fuego del maligno? Con el escudo de la fe. Ese escudo de la fe, recuerden
que es un regalo que Dios nos ha dado. Pero ese regalo es necesario que cuando a nosotros nos van a dar un regalo, lo primero que hacemos es extender las manos y recibir ese obsequio. Pero yo me pregunto, si recibimos ese regalo, ¿nos quedamos con la cajita del regalo cerrada? Guardamos la cajita, ¡ay, qué bonita la cajita del regalo! Y guardo el regalo. No, yo voy y abro ese regalo, ¿verdad? Para ver qué contiene, qué fue lo que me regalaron. Por eso, Dios nos ha dado el don de la fe, que es un regalo. ¿Y qué significa? Que personalmente tengo que experimentar la vida de fe. No se debe quedar allí, como decir, no, sí, yo soy hijo de Dios. No, tengo que vivir como hijo de Dios. Tengo que experimentar como hijo de Dios. Tengo que disfrutar como hijo de Dios. Cuando digo experimentar, vivir y disfrutar, es necesario que pueda escuchar la voz del Espíritu y obedecerla. Pueda leer la palabra y obedecerla. Pueda tener la palabra de Dios en mi corazón y amarla. Ponerla por encima de sobre todas las cosas. Eso quiere decir entonces vivir, experimentar y disfrutar mi vida de fe. También en el punto 6 de este punto 4 que estamos hablando, las actividades de Satanás. La palabra de Dios dice en 2 de Corintios 11:14, dice la palabra, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Cómo está él? Viene a nosotros con los cachos, los rabos, las pezuñas, el olor a azufre, la oscuridad. No, él nos va a acechar disfrazado como ángel de luz. Nos va a disfrazar, nos va a tentar disfrazado como lo mejor y lo adverso. Nosotros debemos identificar esa característica. Por eso, ¿con qué debemos pesar todas las cosas? Con el Evangelio. Porque Dios, Jesús y el Espíritu Santo no se contradicen. Los tres son uno y los tres nos hablan en una misma dirección. Para sanidad, para restauración y para ser testigo. No nos va a hablar para que, no, quédate callado, que nadie va a decir nada. No, ese es de Dios, el trabajo, y tienes que estar mintiendo y engañando a las personas. No, ese fue un trabajo que me propició el Señor. Hay que estar atentos en ese sentido. ¿Por qué? Porque sabemos que nosotros somos la referencia de Cristo en la tierra, somos los embajadores de Dios en la tierra. ¿Cuál es el fin de Satanás? Que nuestra luz no resplandezca. Con estas cosas mínimas nos engañan y no servimos. ¿Qué pasa cuando un bombillo que tiene que alumbrar deja de hacerlo? Lo quitamos y ponemos uno que alumbre. Así, porque no podemos hacer las cosas en las tinieblas. Lo quitamos y ponemos uno que sirva. ¿No es así? Pero el Señor es maravilloso porque nos ama y nos tiene tanta paciencia que no nos desecha por completo. Por eso nosotros no somos de desechar a las personas. Es importante verdaderamente orar y darnos cuenta quién está detrás. Recuerden, comprender correctamente los problemas espirituales. ¿Quién está detrás que impide que la luz no resplandezca? ¿Qué está usando? ¿Cuáles son sus artimañas? Oramos y recibiremos las respuestas. ¿Por qué? Porque fue determinante Génesis 1:3. En medio del caos y de las tinieblas, Dios hizo resplandecer la luz. La luz de la vida, la luz de la creación, la esencia de todas las cosas. Jesús ha resplandecido en nuestro corazón. Por eso, es decir, que si Jesús resplandece en nuestro corazón, es imposible que sigamos engañados por Satanás.
Es necesario entonces conocer el Evangelio, digerirlo, disfrutarlo, experimentarlo y saber que tenemos un enemigo espiritual. Ok, seguimos con el número 7 del punto 4, primera de Pedro 5:7, el mismo que acabamos de utilizar como cita base, pero es muy importante porque dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar. Ese fue el versículo 8. ¿Qué hace Satanás? Está como león rugiente buscando a quien devorar. Antes me he alargado un poco en este tema, pero quisiera que recordemos cuál es la técnica de caza de los leones. Siempre van por el más débil, por el que está enfermo o los más pequeños. Los más débiles, los enfermos o los más pequeños. Ellos son lo más vulnerable de toda la manada. ¿Qué hacen algunas manadas? O la mayoría, se mantienen juntos. Por ejemplo, los búfalos son difíciles presas para los leones. ¿Por qué? Porque ellos se mantienen juntos y defienden a las crías, a los débiles y a los enfermos. Por eso, nosotros debemos entender que si nos rezagamos en la unidad de la congregación, seremos presa fácil para Satanás. Si nos dejamos de congregar por pequeñeces, digo pequeñeces porque si consideramos todo lo que Jesucristo hizo para darnos la salvación, padecer por nosotros son pequeñeces. Hebreos 12 dice así, y me parece pertinente compartirles esta cita. Hebreos 12, 2 al 4. Dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, centrados en Cristo, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Es decir, Jesús puso a un lado su sufrimiento, todo lo que estaba viviendo, y puso enfrente, puso en su enfoque el resultado. Dice: por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Eso lo hizo Jesús. Nosotros no luchamos contra nuestros deseos, contra la carne, en las tentaciones, hasta la sangre. Porque quien hizo eso, esa obra la hizo, fue Jesús. Entonces dice: miren, consideren aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces, Él nos dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y luego considérenlo a Él, porque si podemos verlo a Él, nuestro ánimo no se va a cansar ni desmayaremos. Por eso digo, son pequeñeces. Son pequeñeces. Entonces, no podemos dejarnos engañar por Satanás para dejarnos de congregar. No porque esto, porque aquello, porque lo otro, porque tenemos miles de razones para dejar de hacerlo. El mundo todo nos va a llevar: ay, pero los domingos es para compartir con la familia, es el día de descanso. Eso es lo que dice el mundo. Es lo mismo que hizo Satanás con Adán y Eva. No vas a morir, más bien serás como Dios. Y es lo que dice el mundo. Es necesario estar atentos verdaderamente en este punto, porque si nosotros nos alejamos de la unidad de la iglesia, de la congregación, ahí dice la palabra que Satanás está como león rugiente alrededor, buscando a quien devorar. Entonces, el que esté debilitado, el que esté cansado,
El que se sienta enfermo en su corazón, el que sea pequeñito y se desenfoca, como dice aquí la palabra, Hebreos 12, 2 al 4, él va a ser o seremos presa fácil de Satanás. Recuerden, la lectura hoy es comprender correctamente los problemas espirituales. A veces sentimos que nuestra vida de fe se estanca. Ay, es que no avanzamos, es que mientras... Una cosa que debemos estar es que si no hay dificultades, ni crisis, ni problemas, ahí sí debemos preocuparnos. Si nada está ocurriendo, ahí sí debemos preocuparnos, porque mientras tengamos problemas, crisis y dificultades, serán momentos de desafiar en fe, serán momentos de renovarnos y serán momentos para sanar. Y eso es necesario. En el punto 8, que me estoy extendiendo de más, el punto 8 es 2 Corintios 4:4. Fíjense lo que dice la palabra. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Fíjense que dice la palabra, el evangelio de la gloria de Cristo, o la luz que resplandece a través del evangelio de la gloria de Cristo, es la imagen de Dios. ¿Y qué hace Satanás? Ciega el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca, para que no le reciban. Todo su sistema se encarga de distraer al ser humano. Ahorita hay una onda, bueno, no es de ahorita, pero se está hablando más. Es de estos que están despiertos, los que dicen que están fuera del sistema, los que hablan de una Matrix, ¿no? Que estamos despiertos del sistema, despiértate, que todos somos como ovejas, como borregos y tal. Pero esos están más dormidos todavía que a los que ellos señalan que están dormidos. ¿Por qué? Porque Satanás utiliza toda esta onda. ¿Para qué? Para que se centren, no, que estamos en una cúpula, que no sé qué, que los ovnis, que aquello, que... Y Cristo, no, vale, a mí no me hables de religión. Esa es la situación. Eso todo lo hace Satanás. Debemos entender, no podemos caer en esa misma onda, en los engaños del maligno. También el 9º punto, Marcos capítulo 5. Lo vamos a leer hasta el 15. Esta es la lectura del endemoniado gadareno. 5. No, desde el 3. La palabra de Dios dice que había un hombre que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló delante de él, clamando a gran voz, dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad, en los campos. Y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús
y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Fíjense, aquí la palabra nos habla de un hombre que estaba desquiciado y que no tenía sentido común. ¿Por qué? Porque era prisionero de una gran cantidad de demonios, de una gran cantidad de espíritus inmundos. ¿Qué hizo Jesús? Resplandeció en su vida y fue liberado. La palabra dice que todos los que le conocían vienen a donde está Jesús y lo ven sentado, vestido y en su juicio cabal. Un hombre nuevo. Eso solamente lo puede hacer Jesús. Nosotros debemos creer. Verdaderamente es cierto, Satanás y sus espíritus hacen desastres en la vida de las personas, pero Jesús es suficiente para quebrar el poder de las tinieblas en la vida de las personas. Jesús es suficiente para sanar una vida que no tenía juicio cabal. Jesús es suficiente para traer sanidad en el espíritu al resolver el problema espiritual, pero también traer sanidad a la mente y al corazón de las personas. Hacer una nueva criatura. Y por eso es necesario entender correctamente los problemas espirituales. Voy a mencionar 2 citas más, pero estas no las voy a leer. Es para que la tengan mis amados hermanos que nos ven y que nos verán y anotarán las clases. Marcos 9, 17 al 18 y Lucas 13, 16. Y el punto número 10, Apocalipsis 2, 9 al 11. El punto número 5, y es la conclusión, es lo más importante. ¿Cómo luchar y vencer al diablo? Ese es el punto. Ajá. Efesios 6, 11 al 17. Efesios 6, 18. Y 6, 18. Y Mateo 16, 18. Esa es la conclusión. En Efesios la palabra nos habla de tomar toda la armadura. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esa la leímos. Lo leímos hasta el versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El punto número 2, el verso 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. No podemos dejar de orar. Satanás no lo podemos ver con los ojos. ¿Cómo entonces podremos estar apercibidos de sus engaños? Por la oración, el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Nos revelarán las acechanzas. Se manifestará lo que está oculto, lo que hay detrás. Y Mateo 16, 18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús el Cristo es suficiente. Mientras Él sea nuestro fundamento, la palabra dice que ni siquiera las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Aquellos que tienen el fundamento de que Jesús es el Cristo, la verdadera respuesta al problema del ser humano. El que venció a Satanás y le puso fin a la autoridad y a su legalidad, a su ley.
le puso fin a su muerte. Solamente Jesús el Cristo. Si puedo verdaderamente centrar mi corazón a esa realidad, vivirla y tenerla en oración, podemos luchar y vencer a Satanás. Nosotros hemos recibido, como dice aquí también en Mateo 16:18, la bendición para conquistar el mundo, para vencer el poder de Satanás y para tener respuesta a la oración. El verso 19 dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. El nombre de Jesús es la llave. ¿Cómo podemos experimentar eso? En la oración. Debemos ser creyentes que estén despiertos, que estén atentos. Si vemos que en la iglesia hay algún hermanito que está débil, lo vemos que se ha apartado, lo vemos que está enfermo, ¿qué debemos hacer? Orar por él. No venir, mira, tú sabes que fulanito tiene no sé cuántos días que no viene. No, vamos a orar por él. Vamos a que el Señor le resplandezca a Cristo y vea las artimañas de Satanás y no se deje engañar más. Vamos a que podamos orar, hacer uno, para que reciban la fuerza espiritual que no tiene, para librar la batalla espiritual que todos debemos librar todos los días, contra el yo, contra Satanás y contra el mundo. Porque Satanás está allí, en una de sus actividades él nos revisa, está todo el tiempo pendiente, nos inspecciona, nos seduce y luego nos controla. Luego de que nos controla, viene y nos acusa. ¿Tú sabías que fulanito de tal hizo esto, esto y aquello? ¿Cómo queda la identidad? Arrastrada por el suelo. Por eso no debemos dejarnos engañar más. Por lo que vemos, por lo que oímos, por nuestro propio corazón, por nuestras propias familiares, amigos, las personas que queremos. No debemos dejarnos engañar por lo que dicen las personas. Nuestro centro siempre tiene que ser puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hasta hoy es este tema. La semana que viene, con el favor de Dios, continuamos con la lectura número 7. Recuerden, es Cristo y las respuestas a la oración. Señor, te damos gracias por tu palabra, la cual anhelamos, Dios, que sea esa semilla que germine en una tierra fértil, Señor. Mi Dios, que tu palabra abra nuestros sentidos espirituales para estar atentos, para estar pendientes y no dejarnos engañar por las artimañas de Satanás, Señor. Que podamos considerar a toda nuestra familia, a todos nuestros hermanos en la iglesia, a todos nuestros vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de universidad, a todos aquellos que nos rodean desde esta verdad, Señor. Y que podamos ser esa luz que dice la palabra en 2 Corintios 4:6, que resplandezca en los corazones para el conocimiento de Jesucristo, Señor. Te damos gloria y te damos honra a ti, Señor. Oro por mis hermanos presentes, los que están a través de las redes sociales, YouTube, para que seas tú bendiciendo su familia, sus hogares y dándole la fuerza espiritual para continuar siendo testigos y obreros de este movimiento de evangelismo que usted inició en el libro de Hechos, Señor. Que seamos esos obreros, discípulos evangelistas que le den continuidad a este movimiento de vida hasta las 237 naciones y 5,000 tribus, Señor. A ti sea toda la gloria y toda la honra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén y amén. Nos vemos en el próximo encuentro. Bendiciones.